Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, estimados amigos y colegas. Pues les damos la bienvenida a este nuevo podcast en el que, bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas de radiología oral y maxilofacial. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Daniel Pinto. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por poder estar aquí presente. Les comento que en estos podcasts vamos a estar platicando precisamente de distintos artículos científicos y de los autores que realizaron este artículo, ¿no? Entonces, la idea es, pues obviamente, hablar sobre la investigación que se hizo y también, ya en la parte final, vamos a hablar un poco del proceso, ¿no? De elaboración de esta investigación, también para que lo tengan un poco más claro, incluso si alguien, pues, esté interesado en hacer investigación, pues que pueda tener información que le pueda ayudar. Entonces, bueno, sin más, pues vamos a comenzar. Daniel, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la Gracias a ti por la invitación. invitación. Así que no, feliz de estar acá y hacer esto tan entretenido y dinámico para acercar un poco la investigación a los colegas en general. Así que muchas gracias por la invitación, Enrique. Y Sí, quitamos no, fronteras. sí, no, perfecto. Y sí, totalmente esa es la idea, tener pues esta conversación que obviamente sea profunda, que tenga contenido, pero de una manera más relajada, como cuando uno dialoga con amigos, que bueno, pienso que de esa manera también a veces se aprende de una manera más sencilla. Así es. Entonces, bueno, para iniciar, Daniel, no sé si nos pudieras platicar un poquito de tu trayectoria, tu formación, lo que estás haciendo actualmente. Bien, me presento. Bueno, soy Daniel, soy dentista, egresé de la Universidad Diego Portales. De ahí me fui de general de zona, que es como un trabajo público acá, a lugares más aislados de mi país. Y en esa oportunidad me gané la beca de implantes. Y en paralelo, en mi periodo de formación, estudié imagenología. Entonces, mientras estuve en este periodo de general de zona, tuve la posibilidad de estudiar radiología y estudié la especialidad de implantología, ambas en la Universidad de Chile. De ahí, la docencia siempre me gustó y me quedé en el ambiente universitario recién titulado de especialista. Y ahí me fui desenvolviendo. Hice mis primeros inicios de la docencia de especialidad en la Universidad de Chile, con grandes profesores y mentores que ustedes deben conocer a nivel latinoamericano, el doctor Milton Ramos, doctor Moreno, que paz descanse. Y posteriormente entré a trabajar a la Universidad Finisterra, que es mi actual casa académica, donde en ella me desempeño como director de la especialidad de imagen y director del diplomado de postítulo en tomografía combi, que es un diplomado que tiene como fin, si me lo permites, es capacitar a los radiólogos maxilofaciales que no tuvieron la oportunidad de formarse en tomografía formalmente en la universidad. Es entregarles las herramientas más actuales para que en el mundo de la odontología moderna hay que saber manejar tomografía bien. Y como ese es el fin del diplomado, formar a especialistas en esa área. Así que en eso me desenvuelvo actualmente, me dedico a la academia 100% y algo que me apasiona y me encanta, así que con gusto estoy acá. Ok, excelente. Sí, y yo veo que también, pues bueno, eres una persona que te gusta estar siempre actualizándote. Nos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en varios Mm, eventos, congresos, sesiones, ahora online, ¿no? Con toda la situación de exacto. la pandemia, pero siempre es un gusto encontrarte por ahí en esos eventos científicos también. Sí, entre todo, yo creo que la radiología es una gran familia y la positivo de la pandemia, como hace un par de años conversamos, ha permitido generar lazos y hacer que esto sea mucho más cercano a la gente y estar mucho más cercano entre los colegas y crecer como una gran familia latinoamericana. Así que feliz. Así es, excelente, excelente Daniel. Bueno, pues si te parece podemos entrar directamente a la parte del artículo, si nos puedes comentar el artículo de investigación del que vamos a hablar el día de hoy, el título cuál sería. Mira, vamos a hablar de un artículo que fue nació en base a una tesis de magíster de Jordana Nasser, de Jordana David Nasser, que era alumna de nuestro magíster y participé como su tutor de tesis de magíster, que es la prevalencia de hallazgos imagenológicos en senos maxilares.
evaluados en tomografía combi. Así que de eso vamos a conversar y ver qué encontramos en este camino de esa investigación. Ok, no, excelente. Y cuando decidieron hacer este tema, obviamente siempre que se decide hacer una investigación, pues hay una motivación o una necesidad anterior, ¿no? O sea, ¿cuál fue como ese punto de partida del que ustedes dijeron, bueno, vale la pena investigar esto, ¿no? Sí, mira, yo creo que de todos estos estudios hay algo que a mí me pasó cuando yo era estudiante. Cuando estaba estudiando la especialidad de implantología, me hablaban mucho de seno maxilar y había mucho desconocimiento imagenológico del seno maxilar. Colegas se confundían anatómicamente dónde estábamos ubicados, no sabían distinguir fosas nasales y habían patologías que a mí, como radiólogo ya, jovencito, eran como patologías bastante benignas, pero me solicitaban siempre el pase del médico, etcétera. Y de ahí, personalmente, junto con Jordana y conversando, nació esta idea de averiguar cuál es la prevalencia nacional o más local de nuestra realidad acá en Chile, y específicamente de la universidad donde se hizo la muestra de estudio, cuál es la prevalencia de cierto hallazgo, porque muchas veces varía la prevalencia de hallazgos de donde tú estés, del país, de la raza, etcétera. Entonces, desde ahí nació esta interrogante, crear un registro propio, creando algo más nacional. Claro. Y ahí me pareció bien interesante que lo hicieron con tomografía con BIM, ¿verdad? Que es también una cosa muy interesante porque, digo, sin duda las radiografías bidimensionales como la panorámica nos puede dar cierta información que es valiosa, pero pues definitivamente con una tomografía lo puedes ver de una manera mucho más detallada y tridimensional y a fin de cuentas pues más real, ¿no? Claro, claro. O sea, de hecho, poder tener una base de datos académica de tomografía permitió ver eso, porque hay varios estudios que comparan hallazgo imagenologíco en pano y su comparación con la tomografía y variaciones que pueden existir. Y este fin de este artículo fue, al contrario, ver qué encontramos de las tomas normales de nuestra base de datos, qué hallazgo imagenológico había, y también después de eso tratamos de sacar una segunda investigación que aún no la terminamos, ver si se habían dado cuenta de los informes o no de esos hallazgos. Eh, que también por ahí también puede ir otra línea, porque quizás más de algunos hallazgos que nosotros encontramos se pudo haber pasado también en el informe. Y como en tomografía con BIM no existe, a mi visión personal, como una sistemática o todavía muchas publicaciones en base a cómo informarla, está, o me explico mejor, a descripciones de ciertas patologías siempre están más centradas en la radiología convencional, también por ahí nace el interés de publicar y hacer investigación en CONVE. Claro. Y fíjate que una cosa que a mí me parece bien interesante es aprovechar las bases de datos que ya tienes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros aquí en la oportunidad que tenemos en los centros radiológicos en Guadalajara, pues obviamente también vas generando una base de datos, como ustedes en la universidad. Eh, la verdad es que nosotros siempre hemos ido de la idea de no borrar esa información, o sea, de siempre tenerla respaldada, precisamente pues por este tipo de detalles, ¿verdad? De que uno puede hacer después investigación, además de que el doctor podría necesitar el estudio en algún momento y tenemos el respaldo, ¿no? Pero una de las ideas es hacer investigaciones. Y una investigación que además, pues no tiene problemas éticos, digamos, en el cual tú tengas que hacer estudios de tomografía solamente para investigar, que definitivamente eso pues no sería válido, ¿verdad? Pero si ya tienes unos estudios y tú puedes analizarlos y generar conocimiento, pues es una cosa fabulosa. De hecho, una de las grandes ventajas, y yo creo que en muchas partes del mundo pasa, es que publicaciones en imagenología salen quizás un poco más rápidas de la panadería, por así llamarlo, porque manejamos control de base de datos, más que otras especialidades de la odontología. Es decir, tener centralizado la base de datos de imágenes es una ayuda tremenda, más aún si los tenemos con distintos software. Bueno, eso da para todo un podcast nuevo sobre almacenamiento de imágenes y RISPAC, si queremos conversarlo en, en, en radiología o imagenología, pero sí, el manejo de base de datos es fundamental.
en nuestra especialidad. Sí, desde luego. Oye, y estuve revisando obviamente el artículo, para ya también poder platicar un poquito con más detalle, ¿no? Tener más interacción. Te iba a preguntar, esa base de datos, bueno, obviamente fue de pacientes que ya se habían realizado los estudios con anterioridad. ¿Tú tienes el conocimiento como del motivo por el cual se tomaron esos estudios? ¿O es Sí, variado, obviamente? el motivo de los análisis de los estudios es variado. O sea, había, si no me equivoco, como 300 y algo combin, un poco más tomado en un par de años. Normalmente esos combin eran tomados por la especialidad de implantes o periodoncia como principal derivador al centro. Y desde ahí se exigieron algunos criterios de inclusión y exclusión que son lógicos en cualquier investigación, que era la visualización casi de 2/3 del seno maxilar. Entonces, algunos estudios no cumplían con esa visualización y otros sí. De hecho, uno de los protocolos que nosotros utilizamos acá es que cualquier combin de maxilar para implantes debiera poder observarse ojalá 2/3 del seno maxilar y no menos que eso para una planificación implantológica. Entonces seleccionamos principalmente combin de perio y de periodoncia e implantología, que eran los que cumplían con esos requisitos. Ok. Y fueron tomas con un FOB, me imagino, mediano o amplio, ¿verdad? Bien, un FOD de, sí, mediano en realidad, como de 8/10, básicamente. Ok, ok. Sí. No, bastante bien. Y bueno, ¿y cómo hicieron este proceso de investigación? Ya Bien, de de que ahí yo, decidieron el tema, ¿cómo comenzó todo? bien, como institución académica siempre existen protocolos, elaboración del proyecto, y muchas veces uno en ese proceso se va agobiando porque tiene que pasar fases de examinadores internos de la universidad y por supuesto el comité de ética, que al menos en la universidad está bien estructurado todo el proceso de investigación. Y fuimos de a poco presentando el proyecto, elaborando el anteproyecto, y ahí yo aplaudo a Jordana, a la doctora Jordana, que fue la que llevó a cabo todo el proceso de investigación en sí, ya que después que ya tuvimos la autorización del Comité Ético Científico de la universidad, pudimos acceder a la base de datos y empezar a trabajar y empezar a filtrar, que también eso es un problema. Muchas veces los software que se utilizan de almacenamiento no permiten filtrar mucha información que nosotros queramos o no hay una base de datos paralelo que diga, acá están todos los combins de maxilar, estos son los nombres de los pacientes. Así que ellas fue uno por uno durante semanas, abriendo caso por caso y buscando. Excelente. Y sí vi que fue en un periodo largo, realmente fueron estudios, si mal no recuerdo, entre 2017 y 2019, o no Sí, recuerdo si fueron como 2015 o 3 años. Sí, 2017, pero fueron como 2 años, es lo que sí, recuerdo. de 2 a 3 años, sí, Claro. efectivamente. Así que sí, así que estuvo viendo una base de datos bastante variada, así que no entretenido. Y claro, cualquier investigación, quiera o no, demanda tiempo y dedicación, pero yo creo que el máximo orgullo que uno puede tener es que esto salga a la luz y que los colegas la puedan leer. Claro, y más que es una investigación local, ¿verdad? Una investigación que hicieron en su comunidad y que obviamente puede, como lo decías al inicio, puede diferir de la realidad en México, en Brasil, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces siempre es Exacto. importante hacer investigaciones locales, ¿no? Sí, sí. Aunque uno tenga el susto de que va a tener un impacto bajo, en general el impacto lo tiene eh, es las personas, más que el impacto de publicar. Así lo veo yo personalmente. O sea, publicar un impacto en el journal de Radiology, etcétera, o la triple O de cirugía, no sé, son revistas impactantes, pero que muchas veces el acceso del colega general o del dentista que está o del especialista que está trabajando en su servicio privado, que no está en un ambiente académico, tener acceso es complejo y a cambio a estas publicaciones o a este medio, como tú lo estás haciendo ahora por podcast, es una herramienta que sin lugar a dudas es muy fructífera para ellos. Sí, claro. Y sí, y fíjate que hay cosas muy interesantes. Bueno, hace unas semanas tuvimos también la oportunidad de platicar con el doctor Alejandro, ¿verdad? Que tú lo conoces bien, también Sí, chileno, un excelente amigo.
Gran colega. Y platicábamos también un poquito de cómo, o yo le preguntaba, ¿no? Cómo él tomaba la decisión de dónde publicar un artículo. Y comentó algo que se me hizo muy interesante, que decía, pues que, bueno, a veces se iba uno viendo qué revista tiene más impacto, ¿no? Y iba apuntando como a lo más alto, pero también obviamente pues había más posibilidades de un rechazo. Y después uno pues iba buscando, pues tal vez en opciones un poquito, que tienen un impacto un poco menor, pero tratando siempre de publicar en donde tiene más alcance, que ese era como un criterio general. Pero también me comentaba que en otras ocasiones uno más bien piensa a quién quiere llegarle realmente, ¿verdad? Porque si tú haces una investigación en una comunidad chilena, o temas de interés, ¿no? De cierta comunidad, de cierto gremio, pues a veces conviene más publicarlo en español, en la revista de tu sociedad, o de tu universidad, etcétera, ¿no? Entonces, como Exacto. que son cosas que hay que tomar en cuenta, en donde puede ser como más benéfico, ¿no? Pues este trabajo de investigación, ¿no? Sí, de hecho esa ponderación sí se hace y se realiza y se conversa con el equipo de investigadores, por así decir, ya que, ejemplo, en este caso, este artículo específico lo publicamos en la revista Anuario, que es la revista de la Sociedad de Radiología Chilena. Y claro, el fin era decirle a los colegas, miren, ¿sabes qué? Hicimos este estudio acá, en Santiago nos dio esto. Si lo puedes replicar tú en tu región, como somos un país largo y flaco, podrían tener resultados similares o quizás distintos. No sé, desde el simple hecho del engrosamiento mucoso que nosotros medimos en este estudio, puede estar asociado o no al smog o a la contaminación que Santiago tiene, y quizás en el norte, en mi país, ese engrosamiento mucoso no se expresa con tanta frecuencia. Entonces, hacer crecer el estudio del arte es importante. Claro, sí, perfecto. Oye, y muy bien, y ya en el momento de ir haciendo la investigación, ¿qué se fueron encontrando? ¿Qué encontraron sorpresas? ¿Más o menos era lo que sospechaban? Mira, yo comparto cuando escuché el podcast de- del colega de Talca, el doctor, uy, se me fue el nombre recién, bueno, de Alejandro, Alejandro Delgado, sí, sí, sí. del doctor Hidalgo. Uno cree que tiene todo pensado y planificado, pero en realidad siempre aparecen cosas en la investigación que no son controlables o que uno no pensaba. O a veces de las clasificaciones que uno tenía, tienen que entrar a solicitar unas modificaciones o proponer quizás nuevas clasificaciones. De hecho, una de nuestras sorpresas fue esa, la clasificación. Eh, Poder tratar de estandarizar una clasificación, ya que habían distintos autores, distintas patologías, y tratamos de elaborar la más salomónica posible, que consensuara a varias clasificaciones, y en base a eso tratamos de clasificar. Ahora, el problema de las clasificaciones es eso, que a veces pueden estar ambas patologías en el mismo paciente. Un paciente puede tener patología A y B en el mismo momento, en la misma cavidad del seno maxilar. Entonces, ahí veíamos, ¿esto es mucosa engrosada o ya un proceso quizás de sinusitis? ¿Bien? O otro proceso. Entonces ahí tratamos de clasificarlo y eso fue uno de los inconvenientes inicialmente, Ujú. tratar de estandarizarlo. Ok. ¿Y hicieron Y a fin de cuentas o utilizaron alguna clasificación en particular o ustedes desarrollaron, digamos, una clasificación? desarrollamos una clasificación más estándar en base a lo que más se repetía de otras clasificaciones, y dejamos algunas afuera, algunos conceptos que no eran tan fácil de definir. Cuando uno parte la investigación, acá al menos lo que tratamos fue definir conceptos, es decir, vamos a definir osteoma como tal patología, tal característica. Y si calza dentro de esa definición, va a ser sumada al listado de prevalencia. Entonces, seleccionar el criterio y definir ese criterio fue, no fue algo fácil. eh, y eso lo pueden revisar en el artículo. Cómo definir qué es un osteoma, cómo definir qué es engrosamiento mucoso. Por ejemplo, el engrosamiento mucoso del seno maxilar, hay autores que hablan que sobre 2 milímetros.
hay otros autores que hablan de 3. Sí, La Sociedad acá en Chile de Otorrino habla de 6 milímetros. Entonces, nosotros lo normamos en 2, ¿bien? sí, Pero, y basándonos, por supuesto, en referencias previas, pero, exacto. Entonces, esas definiciones son las que cuestan para poder clasificar, y como estos procesos son dinámicos, a veces cuesta un poco tratar de estandarizarlo. Pero para poder, yo soy de una idea, Enrique, que es tratar de hacer siempre un lenguaje ampliamente vinculante en todo. Entre más claro uno pueda hacer, mejor. eh, para que el colega que se dedica al quehacer clínico, al día a día en la clínica, tenga herramientas para poder desempeñarse mejor. Eh, sí. Eso me parece excelente, porque sí, definitivamente cada especialidad va teniendo su lenguaje, ¿no? Tiene su terminología. Aún todos siendo odontólogos, no siempre todos los términos los manejamos igual. Entonces, sí he visto que a veces pasa eso en nuestro gremio, ¿no? Tú vas a una conferencia de radiología, cuando uno es radiólogo, pues sí entiende más o menos la terminología, ¿no? De lo que se está tratando, pero de repente tú vas con un colega que invitaste, que es endodoncista, y dice, pues es que el 30% de lo que habló no lo entendí, o sea, son términos como muy específicos, entonces a veces pues hablamos con la terminología específica de nuestra especialidad, que está muy sí, bien si estamos hablando con radiólogos, pero estoy de acuerdo que cuando queremos llegar más allá, pues hay que tratar de simplificar un poco, ¿no? claro, yo te cuento una de mis anécdotas, por así, cuando era estudiante de implantología. Mis profesoras hablaban, este hueso que está acá corticalizado es mucho más denso. Y yo vengo con el concepto de densidad radiográfico, radio opaco, radio lúcido, hiperdenso. Entonces, cuando me hablaban de densidad, yo me imaginaba el hueso más blanquito, pero para mi profe el hueso no era más blanquito, era más pétreo, más duro. Entonces, en- fue simpático ese choque de conceptos entre densidad, en cómo se entendía en una especialidad y cómo se entiende en otra. Claro, definitivamente. Y sí, fíjate que yo, bueno, en el tema concreto de senos maxilares, también doy clases en diferentes universidades y es algo que siempre les digo, ¿no? Que bueno, hay que voltear a ver los senos. Obviamente somos odontólogos, revisamos los órganos dentarios, revisamos los maxilares. Eso, la verdad, la mayoría de odontólogos lo revisa, pero a veces ya un poquito más arriba, el seno maxilar, ya no lo voltean a ver. Entonces, por ejemplo, una pregunta que me gusta hacerles, les pongo una imagen en donde se ve un quiste de retención mucosa, por ejemplo, ¿no? Una simple panorámica. Y se los muestro, ¿no? Y después les pregunto, ¿cuántos de ustedes les ha tocado ver un quiste de retención mucosa? En la mayoría de las ocasiones te dicen que nunca lo han visto o que por ahí tuvieron un caso que lo han visto. Uno que ve radiografías todo el día, te das cuenta de que seguro ya pasó algún quiste por sus consultorios, porque es una alteración que se presenta con muchísima frecuencia, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, en nuestro estudio, la frecuencia nos salió de... A ver, nosotros definimos quistes de retención como aquellos que están solo alojados en el piso. Sabemos que no solo son los que pueden estar alojados en el piso, también pueden estar en paredes del seno, pero por definición dijimos todos son los que están en el piso. Y los que estaban en el piso fue un 14% de estos 328 senos maxilares. Ahora, ¿cuántos pólipos sinusales podríamos haber dicho? Que dijimos, los pólipos son todos aquellos que están en las paredes y nos dio un 13%. Si sumo ambos porcentajes, hablamos casi de un 27%. Es decir, claramente más de alguno de tus alumnos se les tuvo que haber pasado algún Así. quiste o pólipo. De hecho, las publicaciones internacionales, si no mal recuerdo, hablan que los quistes de retención o los pólipos bordean casi el 30%. Y en este caso concordamos un poco con esos autores. Sí. Fíjate, eso es súper interesante. Yo no sabía el porcentaje como tal y sí, cuando leí tu artículo, me llamó la atención porque sí me pareció muy alto. O sea, quiere decir que casi uno de cada tres pacientes va a presentar un quiste de retención, ¿no? O uno de cada Así cuatro. es. O sea, realmente es algo que nos encontramos muy frecuentemente
Y si te das cuenta de que, bueno, el hecho de que un odontólogo o un grupo, ¿no? De estudiantes te diga que nunca los ha visto, porque casi siempre o sea, yo doy clases en posgrado, ¿no? En diferentes posgrados. No es Así que es. apenas estén formando, que todavía no sean odontólogos como tal, pues te das cuenta de que sí falta ver más allá de la parte dental, ¿no? O sea, imagínate también en esta experiencia siendo alumno yo estudié primero rayos y después estudié implantología. Y la frecuencia de hallazgos de tabiques sinusales, de tabicaciones sinusales, yo creo que habré visto mientras estudié la especialidad dos o tres, y mientras era radiólogo, estudiante de radiología, creo que los escuché que existían. Pero les tomé respeto cuando empecé a operar implantes y me los empecé a encontrar mientras operaba. Y yo pensé que la prevalencia era muy baja de tabiques sinusales, y en realidad a nivel de nuestra base de datos no fue tan baja. De hecho, algunas publicaciones hablan de un 35, un 33% de existencia de tabiques sinusales, ya sean totales, que cruzan de lado a lado, o parciales. Y a nosotros nos dio un 47%. Entonces, fue mucho la presencia de tabiques sinusales que nos dio. Y para mí, saber la presencia de tabiques es importante como implantólogo, o quizás como cirujano, Claro. porque no sé, desde el hecho de levantar la membrana para hacer un levantamiento de seno maxilar, eh, la presencia del tabique me complica. O ver cómo se comporta una lesión sinusal también, etcétera. Sí, desde luego, eso está muy interesante. Y sí vi las imágenes que colocaron en el artículo, muy interesantes. Y digo, a mí me ha tocado ver como, bueno, muchas veces tabiques sinusales, pero a veces ves un tabique, dos tabiques, pero hay unas imágenes, por ejemplo, la que pusieron en el artículo muy interesante, que hay como múltiples tabiques, ¿no? En diferentes zonas del seno. Claro que Este, genera como lóbulos casi, como que lo tabica, así es, así es. claro. Entonces, eso es muy interesante y muy útil. Cuando estaba estudiando la especialidad, me acuerdo que incluso una vez nos presentaron un caso que uno veía la radiografía panorámica y parecía que tenía un quiste, ¿verdad? Como una cavidad, pero se veía radiolúcido, ¿no? No se veía como un quiste de Ujú. retención, digamos. Y daba toda la impresión como que fuera un quiste ahí. Y ya después nos enseñaban la tomografía y decían, no, es que estos son tabiques, pero de alguna manera se sobreproyectaron y aparentaban un quiste, ¿no? Entonces, Claro. es interesante porque obviamente, pues una cuestión requiere tratamiento y la otra, pues es una variante anatómica simplemente, ¿no? Bueno, de hecho, la tomografía hizo eso, fue abrir los ojos y ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Y por eso no, yo creo que la llegada a la tomografía, a la odontología, fue romper algunos paradigmas que habían instaurado, desde ya los principios proyeccionales como tales. Pero sí, sí, por eso digo que hay que ir creando lenguaje, creando investigación en tomografía, ya que los usos de las tomografías, como ustedes bien saben, doctor, y los colegas que quizás no están escuchando, ya no tiene límite. O sea, la tomografía Combin se usa en medicina, en otorrino, se está utilizando en veterinaria, en miles de aspectos. Y el radiólogo mm, de hoy, el radiólogo 2022, 2023 que se están formando, el recambio de nosotros quizás en un par de años más, eh, tiene los brazos abiertos para involucrarse en todas las áreas, desde informática biomédica, con animales, en un fin de desarrollo, odontología digital. Es Definitivamente hay. impresionante. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y hay, bueno, dentro de las cosas que se encontraron, por ejemplo, otra cosa que me parece bien interesante es las lesiones o los hallazgos que podemos encontrar en el seno, pero provocados por una lesión periapical, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. también uno lo ve y es bastante frecuente, ¿no? Y sí chequé en tu artículo y también tuvieron un porcentaje alto de lesiones, de engrosamientos, Sí, hay, obviamente hay, lesión dental. Y eso pienso que es muy relevante, ¿no? Para el odontólogo común, ¿no? claro, o sea, de hecho, muchas de las consultas que a veces
nos hacen es saber si una lesión apical puede generar una reacción sinusal. ¿Cuánto es el grado de proximidad? Si bien no lo medimos específicamente, cuánto es el grosor que hay que tener o la cercanía al piso sinusal, hay autores que hablan desde 1 milímetro o otros de 3 milímetros de cercanía con la cortical sinusal, que ya puede haber una manifestación del seno maxilar, de la mucosa probablemente tal. Ahora, de perforaciones del piso sinusal, sí, hay un número no despreciable, si no me equivoco fue entre el 3 o el 7% de que encontramos perforaciones del piso, por algún procedimiento ontológico quizás. Entonces, igual eso llama la atención porque eh, uno muchas veces hace exodoncias con radiografías convencionales, con la clásica periapical o retroalveolar, pero muchas veces uno no se percata de cuánto dejó de cortical sinusal cuando saca una pieza antral o un molar superior. Entonces, es interesante poder ver la fotografía del momento de qué es lo que apareció o cómo algunos pacientes pudieron quedar post tratamiento. Claro, definitivamente. Porque eso era una información que no teníamos en las tomografías. No sabíamos, o sea, no consideramos saber para qué se estaba tomando el examen. Bien, solo fuimos a analizar el seno maxilar. Entonces no consultamos si se lo habían tomado quizás para evaluar una posible perforación o para planificación de implante o porque estaban buscando un, no sé, un densindente, ejemplo. Claro. Entonces evaluamos hallazgos. Ajá. Sí, no, pues pienso que de cualquier manera, es bastante interesante, ¿no? Saber eh, la frecuencia de ese tipo de hallazgos también para tener más precaución, ¿verdad? O sea, si hay cosas que se presentan uno cada 10,000 personas, bueno, es poco frecuente, pero si hay algo que se presenta en el 30% de los casos, en el 20%, bueno, pues es algo que te vas a topar con él, o sea, realmente es muy frecuente, ¿no? Claro, y también la frecuencia, y que algunos colegas llaman normalidad, como de lo que más se repite en la población, va a depender también de donde uno se desempeñe. Por ejemplo, yo estoy seguro que la cantidad de engrosamiento mucoso que nosotros observamos acá debe estar asociado a la contaminación que quizás tiene mi país en Santiago en algunos periodos. Pero si trabajara quizás en un hospital público, me encontraría quizás con quizás una aparición no menor de casos de quizás de hongos intrasinusales o, o, por así llamarlo. ¿Me entiendes? Entonces también depende del lugar o el contexto donde uno se esté desenvolviendo. Por eso es importante ir creando material, publicaciones, y no importa que el impacto sea bajo, porque es un material que te sirve para conocer a tu gente y quizás hacer una mejor clínica. Claro, perfecto. Oye, y de los resultados que encontraron, ¿en dónde es donde tú ves que hay como un mayor impacto? Que digas, mira, esta investigación que hicimos o estos hallazgos que encontramos son importantes porque pueden beneficiar al odontólogo en esto, por ejemplo, ¿no? No sé si tengas como algunos. Sí, de hecho, yo de las cosas que rescato, y fue algo que tomé apuntes antes de venir a conversar, primero fue eh, la presencia, a nosotros nos dio un 50% de relación negativa con las piezas dentarias del seno maxilar. En otras palabras, prolongaciones alveolares del seno maxilar, es decir, qué tan digitado puede estar el seno maxilar en las raíces de los dientes. Y nos dio casi un 50%. Es decir, eso es muy importante porque si está interdigitado el seno maxilar en los dientes, en cualquier procedimiento de exodoncia común o habitual, puedo tener una posible perforación. Entonces, eso es un dato importantísimo, que lo rescato para el clínico general, el odontólogo general, que día a día trabaja en esos dientes. Y el otro que a mí me llamó mucho la atención, porque como hago implantología, fue la presencia de tabiques, porque yo tenía un valor que era poco frecuente, y acá me di cuenta que era con una frecuencia del 45-47%. Entonces, fue más frecuente de lo que yo esperaba. Y debo decir que había tenido suerte operando pacientes porque no había visto tanta frecuencia en mis casos clínicos.
pero claro, evaluando las tomografías fue mucho más frecuente. Ok, Y yo creo que perfecto. esos dos estudios son importantes. Esos dos datos yo encuentro que son con mucha aplicabilidad. Claro, sí, desde luego, desde luego. Y hay otros que incluso también pudiera ser, por ejemplo, la neumatización, ¿no? De los senos maxilares, que sabemos que también es común. También, de hecho, en tu artículo le encontraron que había una Sí, alta, y obviamente, ¿no? También ahí si uno va a hacer, pues, una exodoncia o simplemente para la colocación de un implante, pues obviamente te complica ahí la situación, muchas veces tienes que hacer procedimientos adicionales, etcétera, ¿no? claro. Así es. Hay que, de hecho, yo creo que una de las grandes complicaciones que puede tener la implantología es la falta de planificación adecuada. Cuando uno planifica con todas las herramientas que uno tiene, eh, el trabajo se hace más suave, por así decirlo, eh, Ok, un poco más seguro en el camino. Y de hecho, yo creo que yo tuve un profe en el posgrado de implantes que decía, usted tiene que salir con un maletín donde tenga todas las herramientas para poder trabajar. Y básicamente eso, la radiología, si no tengo Combin, bueno, tomaré fuegos cruzados, juegos proyeccionales, distintas técnicas para poder tratar de obtener información. Yo creo que a ti también te ha pasado que en tu ejercicio laboral quizás has visto implantes que están fuera del espesor óseo o algunos que quizás cayeron en la fosa lingual, en la zona molares o en la fosa mentoniana, que algunos se escapan. Yo digo, eso debiera estar pasando hoy en día y yo digo que quizás no, porque ya con dos proyecciones, quizás una panorámica y una técnica de perfil, yo ya puedo ver o tratar de advertir, si no tengo coming, de que eso podría suceder. Entonces, yo creo que la odontología actual, Enrique, para los casos de mediana y alta complejidad, la tomografía es una herramienta que tiene que estar presente. Y todo lo que se publique o se haga en tomografía, el clínico de hoy debe conocerlo, ya sea para que esté actualizado, porque es crecer el estado del arte de una tecnología que es, digámoslo, bastante nueva, ¿no? Tendrá del año 98 hasta ahora, eh, no sé, 30 años. así es. Sí, sí sigue siendo bastante nueva y en nuestros países, pues todavía más, ¿verdad? Bueno, no sé en Chile cuando inició, ya llegó como tal el primer tomógrafo. En México, la verdad es que llegó, me parece que en el 2007, ¿verdad? O sea, realmente la tecnología con BIM en México, pues tiene, este, 20 años, 20, no, o mucho menos, en el 2007, 10, como 15 años, ¿verdad? 14 años. Entonces Mira tú, realmente sigue siendo bastante nuevo, ¿verdad? imagínate, fuimos la Universidad de Chile donde yo me formé de radiólogo, llegó el Combi en el 2011 y fuimos la 11. primera universidad en Chile con Combi. Ya existía el Combi en centros privados, pero en una universidad disponer de un Combi fue recién en el 2011. Así que por eso digo, es bastante nuevo y el estado del arte es nuevo y tenemos que ir creándolo. Sí, claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Poco a poco se va incrementando su uso, se van viendo las aplicaciones, los beneficios que tiene y creo que lo importante es ir encontrando el punto medio también, ¿verdad? En donde aprovechemos de todos los beneficios, pero sin llegar a abusar también, ¿no? Que es la otra tentación de querer hacer ahora todo con Convim. Tampoco creo que va por Exacto, ahí. Este, pero exacto. definitivamente en muchos casos nos puede ayudar y también los tomógrafos afortunadamente manejan dosis bajas de radiación, los COMBIM particularmente, y tienen diferentes resoluciones, ¿no? Diferentes opciones para también poder, pues, optimizar, ¿verdad? O sea, no perder información, pero teniendo imágenes de calidad, ¿no? Sobre ese punto específico, yo creo que tú y yo y todos los radiólogos que componemos quizás la red latinoamericana, tenemos que evangelizar al clínico en la correcta indicación del examen. Eh, y porque es fundamental, él tiene el poder en su firma y de su receta de prescribir la, la toma y la técnica. Y muchas veces lo que prescribe no va a dar respuesta a su pregunta.
por cierta característica. Y en ese sentido me siento contento de estar formando colegas de pregrado, ya que trato de transmitirle eso, o sea, que la correcta prescripción te va a lograr dar respuesta. Y no por querer ver más vas a obtener quizás, no, quiero un combing para ver todo. Es que no vas a ver todo. Vas a ver todo, pero lo específico lo vas a perder. Claro, Ejemplo. claro, sí, eso todo un tema ahí, la tomografía con BIM, ¿no? Necesitas saber para qué es, ¿no? Obviamente, no es lo mismo una tomografía para endodoncia que una para evaluar articulación o una para implantes, ¿no? Exacto, Eh, exacto. claro. Sí, no, eso yo siempre les digo, no es como cuando indican, que tampoco sería lo ideal, ¿no? Pero hay veces que te solicitan una panorámica y nada más ponen favor de hacer radiografía panorámica. Bueno, lo ideal sí sería que te dijeran qué es lo que están buscando, etcétera, Claro, pero aún si no te lo dicen, bueno, pues hay una manera estandarizada de hacer una panorámica y no habría tanto problema en el momento de realizarla. Obviamente podrías ayudarle tú menos como radiólogo, pero digamos la técnica podría quedar bien. Pero en el caso de la tomografía es mucho más complejo. Si tú no tienes idea de qué busca el doctor, pues no puedes hacerle un buen estudio, ¿verdad? Así de fácil. de hecho, yo a mis alumnos les regalo, digo, cuando se titulen les voy a regalar una esfera mágica donde usted pone las manos y vas a ver qué es lo que el clínico te está pidiendo que veas. Yo Así creo es. que todos nos titulamos de eso. Nos regalan una bolita de cristal. Sí, claro, claro. A veces uno ahí está inventando y a veces no tienes ni idea, ¿no? Y a veces no puedes encontrar, no localizas al doctor y uno dice, bueno, para implante seguro no es porque tiene todos sus dientes el paciente, pero no observa nada raro y Claro, sí, definitivamente no puede ser. de hecho, aterrizando lo que hemos conversado, en base a las patologías que vimos en el estudio, otro factor que yo no pensaba que era tan frecuente es el desconocimiento por muchos clínicos de estas patologías o de estas variaciones anatómicas. Entonces también ha sido un proceso de educar. Oye, ¿sabes qué? Los tabiques óseos son estos. El engrosamiento mucoso es por esto otro. Un pólipo puede ser tal cosa, de eso hay que derivarlo, no sé. Entonces, igual se hace necesario educar en las distintas especialidades sobre estos términos, ya que no se enseñan en pregrado y tampoco son de conocimiento común del odontólogo. Claro, sí, definitivamente. Lo que hicieron en el artículo me pareció muy interesante, esto de definir los términos, ¿no? Que ahí está y está muy interesante porque sí, a veces podemos dar por hecho algunos términos, ¿verdad? Pero a lo mejor yo cuando pienso en quiste o en pólipo, pienso en una cosa y tú puedes estar pensando en otra distinta, ¿no? Exacto. O puedes tener criterios distintos como cuando hablamos del engrosamiento, ¿verdad? Bueno, uno puede decir dos, otro tres, otro seis, bueno, hay mucha diferencia. Entonces, definitivamente, aclarar los términos o los conceptos creo que ayuda mucho, pues, a entendernos mejor, ¿verdad? Claro, a uno entenderlo y también ver el objetivo de la publicación, porque claro, para Chile puede ser dos, pero no sé, si trabajas en un ambiente sin smog, libre de contaminación, quizás el engrosamiento no es algo frecuente, es cero. Claro, sí, sí, súper interesante. Oye, y después de toda esta investigación, ¿a qué conclusiones llegaron en general que dijiste, bueno, pues este estudio, después de haberlo realizado, después de lo que encontramos, esto es lo que me parece más relevante? Mire, yo creo que esa pregunta la puede responder muy bien Jordana, que fue la que se encargó de hacer casi todo el estudio. Yo, pero claro, el objetivo de esto, uno, bien fue obtener esta tesis magíster, que fue bastante entretenida, y dos, fue tratar de transmitir esto al resto de los colegas. Y eso fue algo muy enriquecedor que lo haya aceptado en la revista La Sociedad local de nosotros, el artículo, porque permitió acercar este conocimiento pequeño en su medida, hacerlo masivo, que tuviera acceso libre los colegas a nivel nacional y compartirlo. Y básicamente eso es algo que yo creo que a Jordana y a mí nos motivó harto. eh, el hecho de compartir el conocimiento, de, no, de que no se quede guardado el conocimiento, que no se quede escondido. Excelente. Oye, y aprovecho para preguntarte, este artículo,
¿está disponible para todo el mundo? O sea, ¿lo podríamos compartir para que la gente lo pueda ver o tiene Sí, por que... supuesto. No, no, ¿Sí? está liberado. Ustedes se meten en la página de la Sociedad Chilena de Radiología Oral y Maxilofacial, está el enlace anuario, si quieres te lo comparto y lo publicamos cuando salga esto público y lo descarguen libremente. Sí, ahí está. Ah, Y está en excelente. español, más encima. Está en español todavía más sencillo, definitivamente. Ah, no, pues excelente. Sí, lo hacemos así, lo podemos poner allí cuando publiquemos el podcast, el enlace para que puedan entrar y puedan ver obviamente ya todos los detalles, ¿no? ¿Qué es De es la hecho, intención de esto? Obviamente aquí en el podcast, pues ir platicando, hacerlo de una manera más dinámica, pero obviamente pues en el artículo van a encontrar toda la información ya completa, ¿no? de hecho, los invito a revisar la revista Anuario, es una revista muy familiar, digo yo, muy local de nuestra sociedad de radiología, pero hay publicaciones bastante interesantes y propuestas también. Así que lo invito a conocernos, a conocer la revista, ya que lo que a nosotros nos puede pasar, también les puede estar pasando a muchos colegas de Latinoamérica. Seguramente que sí, somos, en muchas cosas coincidimos, ¿no? Y bueno, si no, puede servir también de punto de partida para, pues, para otros proyectos de investigación a fin de cuentas también, ¿no? Que se puedan replicar pues, en comunidades distintas, ¿no? En poblaciones distintas. Sí, sí. Y como digo, el conocimiento no es de uno, el conocimiento es de todo. Total, está ahí, hay que encontrarlo, limpiarlo y darlo a conocer. Así que me parece genial los podcasts. Y aparte que uno se entretiene mucho mientras los va Sí, escuchando. la verdad que sí, sí, a mí también me pareció una idea genial porque a partir precisamente de que inició la pandemia, yo me encontré con este tipo de formato. La verdad es que antes no lo había utilizado, así con distintos temas, y la verdad es que es muy interesante y uno puede aprovechar incluso cuando va conduciendo en lugar de estar perdiendo el tiempo, sobre todo uno cuando está en una ciudad grande que a veces pues estás una hora en el Exacto. tráfico, pues bueno, puedes estar escuchando y aprendiendo cosas interesantes, pues sin ningún problema, ¿no? Descargarlos, o también uno los puede ver en YouTube, ciertamente las imágenes pues son también muy bonitas, pero el formato como tal de audio, que de hecho lo vamos a subir a Spotify, pues también Genial. tiene esa ventaja que uno puede ir conduciendo y pues no necesitas estar viendo nada, nada más escuchas, ¿no? Toda la información. Genial lo encuentro. Yo te felicito por la iniciativa. La actualización en tecnologías digitales tuya, Enrique, es totalmente aplausible, así que te felicito. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Daniel, por aceptar la invitación. Y bueno, la idea de este podcast es, bueno, tiene varios objetivos. Uno es, pues, acercar la investigación, ¿verdad? Que sea más, o sea, estos artículos de investigación que lleguen a más personas. Obviamente la invitación sería también de que consulten el artículo directamente para poder profundizar más. También una idea sería, pues, promover un poco la investigación, ¿no? Que si a veces platicábamos un poquito, ¿no? Antes de entrar al aire, que a veces puede haber personas que le tienen miedo a la investigación o que piensan que es algo muy complicado. Entonces, me parece que obviamente, pues sí tiene un rigor, tiene una metodología que debemos de llevar a cabo, pero tampoco es algo tan complicado o hay diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Que también tienen grados de complejidad distintos. Eh, y otra cosa que creo que es muy importante es que sepamos que no tenemos que hacerlo solos, ¿no? Entonces, bueno, si yo no Claro. sé mucho de metodología, de estadística, de otras cosas, pues puedo armar un equipo. De hecho, creo que eso es importante, ¿no, Daniel? ¿Qué opinas tú? Sí, el hecho de poder armar equipos y redes es sumamente importante, ya que del aporte individual de cada uno se logra la conquista de un proyecto. De hecho, yo trabajo con muchos alumnos de pregrado y de especialidad que quieren o tienen ansias de publicar y, y muchas veces dicen, pero ¿cómo voy a publicar este casito? Le digo, pero es un casito que es publicable adecuadamente en tal ubicación o en tal contexto, es muy relevante tu artículo, Uh -huh. esta posible publicación. Yo les digo, no es necesario descubrir el secreto de la Coca-Cola para poder publicar. Desde prevalencias, incidencias o
manifestaciones anatómicas que pueden encontrar, desde la morfología de la silla turca, de la prevalencia de conductos bífidos mandibulares, que son cosas muy concretas, se pueden llegar a publicaciones porque más de algún colega lo ha visto y le ha sucedido y no ha sabido qué es. No sé, la misma publicación que publicó la doctora Mónica Piña del conducto sinuoso. Sumamente importante, Claro, sumamente importante. Si así no han es. escuchado el podcast, escúchenlo porque es muy entretenido también. Sí, claro, está muy interesante, que fue el podcast que subimos hace unos días. Exacto. Vale la pena. Sí, sí es la idea, ¿eh? La verdad es que por eso te agradezco muchísimo también que hayas aceptado la invitación, porque la idea de estos podcasts es pues estar dando información, pero realmente valiosa, ¿verdad? O sea, no nos interesa para nada, pues nada más estar subiendo artículos por artículos o entrevistar a cualquier tipo de persona, aunque no maneje un tema. O sea, realmente no es la idea. Entonces, sí pienso que tanto el podcast de la doctora Mónica como el que grabamos también con el doctor Alejandro, tienen información muy valiosa, ¿no? Obviamente Sí, uno en un caso concreto que es importante y que tiene implicaciones clínicas, y el doctor Alejandro, donde se hablaba un poco más de reducción de dosis de radiación en niños, ¿no? Precisamente de exacto. tomografía, muy interesantes, o sea, incluso para los que estamos en este medio, bueno, en mi caso, ¿no? Personal, que bueno, estudié la especialidad, estudié la maestría en radiología, aún así realmente uno va dialogando y va aprendiendo, ¿no? De lo que vas conversando, y Uno al igual siempre que yo aprende. hago el día de hoy, ¿no? Entonces, Sí, vale uno, muchísimo la pena. totalmente. Y uno siempre aprende, siempre, siempre. Así es. No, pues excelente, Daniel, pues te agradezco muchísimo nuevamente haber aceptado la invitación a este podcast. Esperemos que no sea el último que grabemos. Obviamente no es nada más uno por persona, ¿no? Me encantaría más adelante poder hacer algún Feliz, otro. yo feliz. Yo digo, yo feliz de participar de estos eventos, de este podcast. Me entretiene y me alegra. De hecho, me gusta el transmitir conocimiento. Así que en ese sentido me siento honrado de haber estado invitado a este podcast junto con grandes colegas que han pasado y que van a pasar por esta iniciativa tuya, Enrique. Así que orgulloso y contento y agradecido nuevamente por tu invitación. Así que un abrazo grande. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti y bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo, saludo a todos los que nos están escuchando y que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Un Claro abrazo. que sí, saludos a todos, que estén muy bien.